¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos una mañana más con todos ustedes. Bienvenidos al Espacio en Portada, como siempre en Telemiño, para comentar un ratito la actualidad. Esto toca a jueves, es día 24. Hay varios asuntos interesantes para comentar, se los anunciamos enseguida. Lectura de titulares y después opiniones de nuestros invitados hoy, que son Julio Álvarez. Hola Julio, ¿cómo estás? Un placer, muy bien, gracias. Encantado de saludar a Pepe Araujo. Hola Pepe. Hola Antonio. Y también con nosotros Emilio González. Milucho, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantado. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia a la crisis política que vive el Partido Popular, que todavía tiene algunos episodios antes de que se zanje. En cualquier caso, y como ven ustedes ahí, unanimidad de los varones para que Feijóo sea el relevo de Casado. En el subtítulo, la mayoría de dirigentes territoriales del Partido Popular reclamaron la dimisión urgente del presidente del partido, pero el líder gallego rechazó ocupar el cargo sin ser elegido en un congreso. En la fotonoticia, pues nos vamos a Valdeorras y susto y algo más. Peligrosa rotura en la presa de Vilamartín. La rotura de una de las compuertas del embalse de Santiago provocó una gran alarma en Vilamartín al revelar el mal estado de la presa. Propiedad de Iberdrola, empresa que no dio ayer explicaciones sobre el suceso. En la imagen, la pieza rota a 3 kilómetros de su origen. También tenemos otros asuntos que tienen que ver con la hidroeléctrica que les acabamos de citar. Iberdrola logra beneficios de récord el año en el que dejó seco Ourense. Ganó casi 4.000 millones de euros en 2021, pero vaciar las presas le costará solo 50.000 euros de sanción. En el apartado Más Noticias leemos ya estos temas. En primer lugar, los agredidos en la brutal paliza de Vigo. Ante el juez declaran, aún estamos tocados. En Europa financia buses, rampas y radares de tráfico en la ciudad de Ourense. El balneario de Arnoia reabrirá con instalaciones renovadas desde hoy. Ucrania declara el estado de excepción y autoriza el uso de armas a los civiles. Y también para dar clases en la universidad habrá que aprender antes a hacerlo con un curso. En el apartado deportivo, un pequeño apunte, ahí está, el Barbadas cayó en el derbi aplazado contra el Berín, 1-2, y parece que la pandemia comienza a remitir, menos mal. Medidas contra la pandemia, el pasaporte COVID deja de ser obligatorio en la hostelería desde este sábado, ya comienzan a relajarse un poco las medidas. Hoy con el periódico, Extra, el entroido na Limia, la fiesta recupera su pasado esplendor. Son los asuntos de este jueves, día 24 de febrero del 2022. Ahí está la portada y a partir de ahora los comentarios. Por coincidir después del cierre del periódico, evidentemente también hay la cuestión de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania después de la madrugada y en un escenario por el momento de mucha confusión. Tienen ustedes puntual información, por supuesto, en la web de La Región, en www.laregion.es. La guerra de Ucrania, la guerra de Rusia y Ucrania, que Julio nos va a poner de nuevo pues, en un brete durante los próximos meses, ¿no? Esto de que la globalización, la geopolítica, la globalización de los escenarios económicos y tantas cosas, nos va a poner esto también en un escenario de máxima preocupación a todos los ciudadanos, ¿no? Una tensión evidente, claro. Esto se viene larvando es un conflicto larvado desde hace mucho tiempo y yo creo que lo peor es conocer el personaje que está liderando este proceso, que es el ruso Putin, ¿no? Claro, no tenemos muchos datos de cómo es el personaje, pero por algunos hechos... KGB. Por algunos hechos... Así lo resumieron últimamente unos analistas, dice Putin es KGB. Pues sí, más o menos, es decir, él está haciendo desde siempre lo posible y lo imposible por mantenerse en el poder. Yo creo que es un enfermo del poder, ¿no? Un dictador enfermo del poder que no duda en utilizar cualquier tipo de mecanismos para engrandecer su poder.
Por lo tanto, todas estas maniobras previas que hubo en las semanas anteriores, pues ya se apuntaban por parte de los servicios de espionaje occidentales de que iba a haber la invasión. No fue en los tiempos que se predecían, pero efectivamente hay una invasión de un territorio que es totalmente independiente, es decir, que es una agresión a un país vecino, saltándose todas las normas de la comunidad internacional, saltándose unos pactos que se habían firmado en el año 2014 sí. y creando una situación desde todos los puntos de vista que apuntabas, ¿no? Económico, político, energético. En Europa, sobre todo en Europa, me preocupa que sean en las puertas, no en el centro de Europa, pero sí formando parte de Europa, que genera un montón de incertidumbres, que va a generar también una serie de respuestas, porque evidentemente la agresión no puede quedar impune, y que nos mete en una dinámica que hoy es impredecible totalmente. Exiliados que salen de Ucrania, atascos en las fronteras, escuchábamos esta mañana en la radio, también víctimas, también alarmas antiaéreas, caída de bolsas, repercusiones económicas también importantes, un escenario que no pinta bien. Pepe. Sí, a verdade é que non pinta nada ben, e cando ves os informativos é como se che encollera o corazón, porque dá a sensación de que Europa leva moitas décadas intentando construir mecanismos para ter a paz no territorio, ampliar as fronteiras e unificar e sumar e buscar outro orden mundial onde as guerras sean comerciales. Pero este tema eu por lo menos o percibo mal, porque ahora as guerras, a diferencia de as primeiras guerras mundiales, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, estaban como moi localizadas, non? Pero estas, ahora mesmo, quer dizer, cando todos andan a competir por quen ten o mecanismo nuclear máis potente ou por quen ten o misil que chega máis lexos, de repente a calquera pirado se lle vai a cabeza e o que o control das materias primas, gas, petróleo... Bueno, é que ese é o motivo fundamental deste conflicto, igual que sempre son o control das materias primas o motivo fundamental, e aquí Rusia se empeñou a fondo en alimentar dentro da población de este territorio moitos a favor de Rusia, non? E esta é a excusa que teñen agora para invadila, porque din que van a salvalos, non? É unha excusa, non? Incluso falan de nazismo, que é un tema que debería estar xa máis que apartado. A mí me parece terrible, eu penso que a reacción internacional sea potente, pero tratándose do personaxe que se trata, tamén deberían utilizar a parte dos mecanismos de bloqueo. Esta mañá falaban de cales podrían ser as repercusións económicas para Rusia, pero Rusia tamén se está movendo por o mundo, tamén está buscando aliados, e debería pasar algo que frenara un pouco esta situación, porque, como decía Julio, entramos nunha dinámica diferente, non? Hasta agora era como a dinámica comercial e agora empezan a utilizar pistolas e misiles, e entonces o tema cambia. Non é boa cousa, Non é, aparte con China del lado de Rusia, eso que decías tú de aliados, en fin. Milucho, un comentario sobre este asunto tamén, pasamos ya a otros. Yo comparto plenamente lo que han dicho, pero sí que hay alguna cosa que me preocupa. Y me preocupa que se sea más claro. Primero, estamos hablando de repercusiones económicas, tipo gas, tipo tal, pero aún no nos han explicado seriamente en qué nos va a afectar. También están hablando de serias medidas que van a tomar contra Rusia, pero nadie ha explicado qué tipo de medidas contra Rusia. Y en tercero, en Rusia se ha buscado algún aliado y nadie se ha preocupado, o digo yo, que diplomáticamente nos han preocupado de intentar con los aliados mediar en este tema. Lo que es preocupante es que parece ser que al lado de Kiev ya caen los misiles y también tengo que decir que no veo las manifestaciones de no a la guerra. Esto también es una guerra y yo creo que también debíamos salir en Europa con manifestaciones de no a la guerra, no solo cuando fue de Irak, sino también
por lo que nos puede afectar, porque tenemos la guerra en Europa, al lado. Esto es Europa y la tenemos prácticamente al lado, y me preocupa pues Polonia, Hungría, todos los países bálticos. Empieza a ser preocupante, porque como decía Julio, no estamos hablando de alguien con unas ansias imperialistas, que para mí no tiene ideología, porque yo iba a hablar, no, comunista, no, para mí un tío de ese calibre para mí no tiene ideologías, es un tío imperialista. Y tú que trabajas en el sector primario, ya verás cómo enseguida se va a traducir ese conflicto, por ejemplo, en el incremento de los precios de cereal. Eso es lo que el incremento de los precios de cereal, porque Ucrania es uno de los graneros. Es el granero. Exacto. Y la importación de cereal en Europa y en España también es muy importante. Cereal ya no solo para consumo humano, sino para la elaboración de compuestos para la alimentación animal. Por lo tanto, la cadena alimenticia también se puede resentir ahí. ¿Algún correo de anuncio de subida de precios? Mira que fue hoy a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Bueno, pues a las 9 de la mañana algún correo ya había de algún tipo de subido de precios en el tema de cereales, y algún correo había de subida de precios en el tema del vacuno, de la carne, porque es de lo que... Ya. Bueno, saltando y bueno, poniendo muchísima distancia entre los conflictos. Nos vamos a quedar ahora con el conflicto del Partido Popular. Dice en Primera el periódico unanimidad de los varones para que Feijóo sea el relevo de Casado. Sorpresa relativa, ¿no, Julio? De que Feijóo pueda ser la persona llamada a refundar este maltrecho Partido Popular. Feijóo ya lo había dicho hace años, que solo se haría cargo de esa responsabilidad si, por unanimidad, en todos los territorios donde hay un varón del Partido Popular, apoyaban esa salida. Renunció en su día a presentarse de rival del ahora dimitido, o del ahora, sí, dimitido prácticamente, aunque abandonado Pablo Casado, y ha encontrado la ocasión propicia para hacerse con las riendas del Partido Popular en un momento muy complicado para el Partido Popular. Y bueno, yo creo que ayer, en la noche de ayer, lo que se ha escenificado es una especie de lavado de cara, porque lo que se estaba cocinando desde semanas atrás era forzar antiestatutariamente la dimisión del que sigue siendo presidente del Partido Popular, de Pablo Casado. Es decir, la remoción del secretario general solo puede venir por la dimisión voluntaria de él, con la convocatoria de un congreso extraordinario. Bueno, aquí las cosas se han hecho de otra manera, se han precipitado de una manera brutal, y bueno, ayer hemos visto ya el final, es decir, no hay ninguna sorpresa posible. Feijóo será el próximo presidente del Partido Popular, porque así lo han decidido ayer en una reunión informal que no es estatutaria, los varones de ese partido, y harán una especie de representación teatral donde los militantes van a votar y apoyar a Feijóo. Yo creo que ese es el escenario. Pablo Casado queda sin poder ya prácticamente desde la noche de ayer, renunciando, o sea, le obligan a renunciar, pero yo no creo, no es una renuncia voluntaria. 24 horas antes había dicho el propio Casado que él deseaba continuar y que quería continuar, ¿no? Le han obligado a renunciar a ser candidato en ese congreso extraordinario que se va a celebrar a fecha cierta ya, no porque lo decida la Junta que se reúne el martes, sino porque lo han decidido ayer los varones. Va a haber un congreso porque los varones lo han decidido antiestatutariamente, que sea el día 2 y el día 3 y el 3 de abril. Con lo cual yo creo que todos los avances teóricos que se habían producido en torno
a la idea de unas primarias que ya habían tenido sus críticas por cuanto Pablo Casado no fue elegido por la militancia, sino por los compromisarios en la segunda vuelta, recordaremos ese episodio, pues ahora yo da la impresión de que hay un retroceso. Pero eso era lo que Feijóo pedía hace ya 4 años, que se diera este escenario para él optar, para él asumir para poder él tomar la decisión de asumir la responsabilidad del Partido Popular, pedía exactamente este escenario. Ya veremos luego cómo continúa, porque cuando siembras viento recoges tempestades. Bueno, hablamos de este y de otros asuntos también en la segunda parte. Vamos a hacer ahora un pequeño alto para la publicidad. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes, recuerden que nos acompaña hoy en tiempo de análisis de la actualidad, este día 24, Julio Álvarez, Pepe Araujo y Emilio González. Hablaba Julio de la crisis del Partido Popular, de una eventual toma de posiciones de Feijóo hasta llegar a la presidencia del partido y bueno, una reunión tensa y muy larga que tuvo lugar ayer por la noche, en la que parecía que Casado podía al final arrojar la toalla, pero esa circunstancia parece que de momento no se ha dado. En todo caso, Pepe. Pois eu, a mí me sorprende moito, bueno, como sabedes, gustaba moito a política, e ver estes días unha cousa que me sorprende moitísimo é as reaccións dos que onte eran de Casado e hoxe, vamos, non queren nin encontrarse con él nos pasillos, non? Temos algún exemplo así aquí na provincia. Non hai enemigo pequeno e Pablo Casado calculou fatal. E todo este follón empezou en Murcia. Eu, por lo menos, me vou hacia ali, non? Porque me interesa tamén levar o conflicto aí a Murcia. Pero despois, chegando a Madrid ao final, Pablo Casado, debido a esas estrategias que facían para quedarse co PP e pasar de Ciudadanos, acabou entronizando a líder madrileña. E despois non se lle ocurriu mellor idea que meterse con ela. E ela, que foi moi espabilada, adiantou os acontecementos, pasoulle por a dereita, por a esquerda, por o centro, por todos lados, e froito deso, pois Pablo Casado xa está na rúa. Eu penso que non coincido con Julio na análise no sentido de que eu penso que sí que xestionaron moi ben a crisis no Partido Popular e foron áxiles non na posta en escena, porque eu supoño que a reunión de onte tivo que ser moi tensa, non era un teatrillo, era unha reunión complicada. E o que realmente eu estaría facendo se son Pedro Sánchez sería comprándolle unha isla a Alberto Núñez para que se vaya a ela con todos os gastos pagados, porque Pedro Sánchez ahora mesmo ten un problema si Alberto Núñez pasa a ser o líder do Partido Popular, porque Pablo Casado evidentemente non había conseguido o liderazgo, entre outras cosas porque non tocou o poder. E se non tocas o poder non eres líder, porque te ningunean, porque pasan de ti, non? Os presidentes autonómicos, os alcaldes, todos, mientras non tes o poder, calquera líder, mira a Pedro Sánchez cando anduvo naquel coche por ali recollendo os votos dos afiliados e tal, que el conseguiu, por exemplo, colocarse, eu coincido contigo no de gracias a militancia, pero realmente ninguneaban os varóns, non? De feito intentaron solaminar. E este Pablo Casado non tocou o poder, entonces ahora mesmo que sexa Alberto Núñez eu penso que non é unha mala noticia para o país que o Partido Popular este liderado por Alberto Núñez e me dá a sensación de que Pedro Sánchez ten un serio problema en ese sentido, porque ademais Alberto ten demostrado ganar varias eleccións, ter controlado un territorio, non ten ningún caso que lle podan etiquetar, o único que lle quitaron, ninguén foi capaz de sostelo no tempo, e a mí me dá a sensación de que o xestionaron francamente ben. De todos modos, non é o mesmo unha maioría absoluta en Galicia no escenario no que ganou con unha maioría absoluta en toda España. Sí, pero ten moitas posibilidades de camiñar hacia aí. Bueno, en fin, a ver, Emilio. A ver, a mí me gustaría llevarlo al terreno más cercano de toda esta crisis. Me gustaría llevarlo, primero me gustaría hacer una pequeña reflexión. O sea, la falta de ética que puede llegar a estar en la política y ver declaraciones del domingo y leer declaraciones del lunes. O sea, yo vi declaraciones incluso provinciales de apoyo al presidente y el lunes ya era otra cosa. O sea, me pareció un espectáculo bochornoso. No digo que no fuese necesario, pero me pareció bochornoso.
Pero a mí me gustaría traerlo al plano nuestro. El plano nuestro es, si se va Feijóo y Galicia, que tienen preparado el sustituto, tenemos a alguien que va a pasar en Galicia, porque a mí en realidad es lo que me preocupa, lo que nos tiene que preocupar a los gallegos. Había un gobierno con una mayoría absoluta, totalmente encabezado por un régimen presidencialista, que era Alberto Núñez Feijóo. Si se va Alberto Núñez Feijóo, ¿qué es lo que va a pasar en Galicia? ¿Quién va a suceder? Porque no todo va a continuar igual, porque no hay ninguno, yo por lo menos ahora mismo no veo a nadie que dé el perfil de Núñez Feijóo. Y a mí sí que me preocupa lo nuestro, a mí me preocupa Galicia. Yo me imagino a Formoso, creo que es el del PSOE, o a Ana Pontón aplaudiendo a que se vaya Feijóo a todas horas esto, porque bueno, se lo están poniendo. A mí me parece que si tenía que haber un cambio, yo creo que me parece que tenía que ilusionar a los gallegos. Y yo no sé qué tipo de ilusión puede quedar, y sobre todo qué va a pasar con el gobierno, porque es a mí lo que me preocupa. A mí me da igual que estén unos que estén otros, pero me preocupa que siga un gobierno que ilusione. Bueno, el problema estaría en todo caso, Mirucho, en el 2024, es decir, si se va Feijóo, no se lleva con él la mayoría absoluta. Es decir, la mayoría absoluta... A mí el problema... El Parlamento tiene la distribución que tiene hasta el año 2024. Tú sabes que en el año 2024, este es un régimen muy presidencialista. Ya, pero en el año 2024, efectivamente, sí, el Partido Popular tendría que ver a quién coloca en lo alto de cartel. ¿Te viste lo que pasó con el Casado el domingo? ¿Te viste lo que pasó con el Casado el domingo? No, y pronostico que en Galicia más de lo mismo. Y ojalá me equivoque. Y evidentemente, lo que sí es un hecho cierto es que hace 15 días era impensable que estuviésemos abordando estos era impensable, asuntos. Impensable. Sí. Al día siguiente de las elecciones en Castilla y León, todo el mundo estaba valorando los resultados, había los escenarios de los pactos, quién ganó, quién perdió, que si se necesita Vox, que si vaya a costalazo del PSOE, de que si el Partido Popular gana pero con muchísimos peros, y 3 días después salta todo por los aires. Bueno, Julio. Hombre, yo no concuerdo en nada con una cosa que ha dicho Pepe Araujo, y es que han resuelto la crisis de manera eficaz, ¿no? Todo esto evidentemente está súper cocinado y es al margen totalmente de la militancia del Partido Popular. Es decir, ya no hay otra solución. Es decir, ¿os imagináis o nos podemos imaginar un escenario donde Alberto Núñez Feijóo diga que no? Es evidente que no. Alberto Núñez Feijóo va a ser el presidente del Partido Popular en el Congreso que el Partido Popular celebre el día 2 y 3 de abril, evidente. Y esa puesta en escena, por mucho que ayer, en la reunión de ayer por la noche y en el comunicado que saca oficialmente, sale de la reunión con Casado de los varones del Partido Popular, se trata de maquillar toda esa escenografía que, como bien apuntáis, si recorremos la hemeroteca de las últimas semanas, es una crisis profunda, es una crisis tremenda, donde poco a poco han ido desgranando presiones sobre Casado para que dimitiera. El objetivo era hacer dimitir por la vía de la presión, por la vía del golpe de mano, a un presidente elegido democráticamente. Nos gustarán a algunos ciudadanos, gustará más o menos el sistema, los estatutos del Partido Popular a la hora de cómo se eligen sus dirigentes, pero lo cierto es que aquí se han saltado todos los estatutos y además es que no se han cortado nada, ha quedado blanco sobre negro de cómo hacer. Tenían una crisis profunda y lo normal sería convocar los órganos del partido para que los órganos del partido decidiesen qué hacer, si es Congreso extraordinario, Congreso no extraordinario, y ayer pues fue la guinda. Bueno, todo el mundo creía que a la reunión se entraba y que Casado no sobrevivía a la noche de ayer, es decir, que presentaría la dimisión. Después se dieron cuenta del tremendo error y maquillaron la situación diciendo, bueno, hemos llegado a una situación de consenso donde el propio presidente actual del Partido Popular está de acuerdo
en que el sustituto de él sea el propio Alberto Núñez Feijóo. Sí, Pepe? Bueno, eso traducirase ou non no futuro en apoios ao Partido Popular, pero de entrada, visto desde fora, eu penso que o resolveron bastante ben, independentemente cada partido ten os seus mecanismos para resolver as súas crisis, non? Pero eu o vexo moi estético o que fixeron, porque o contrario era que era toda unha semana de noticias bomba nos medios de comunicación, de tertulias, todas as tertulias falaban do mesmo, en todos os lugares se falaba desa crise, de repente dá unha sensación de que como que consiguen neutralizar esa crisis, e realmente se agradece, porque ao final tampouco o país está como para que estemos centrados na crisis dun partido, cando deberíamos estar centrados en outros problemas, non? Non creo que necesiten os medios... Ya nadie habla de la reforma laboral. Por ya ejemplo. nadie habla de los fondos europeos, ya nadie habla de la crisis de la gobernabilidad en Castilla y León, ya nadie habla de eso. Exactamente. Ya. O sea, a mí me parece que, visto así desde fora, que o resolveron ben. Era moito máis sencillo resolver no está convocar. resuelto todavía, pero bueno. Era moito No, máis sencillo, frenaron Pepe, convocar os órganos do partido e que Pero os órganos... estás moi preocupado por a dinámica do partido de frente. por a pero cada un legalidade ten as vigente súas. e por a democracia. Eu apuntaba ao final... A ver, da miña- estatutariamente tampoco es muy defendible que el Partido Popular se estuviera espiando, supuestamente. Quiero decir, cuando tú, o sea, desde dentro se invoca o se hacen cosas excepcionales, porque no creo que esté en los estatutos la práctica del espionaje. Entonces, cuando ese tipo de cosas, o lo que sucedió con el hermano de Ayuso, cuando ese tipo de cosas son las que verdaderamente hacen saltar todo por los aires, como un auténtico polvorín, eso es porque se estaba cocinando, como tú decías, desde dentro, pero fue una voladura de las propias estructuras del Partido Popular, desde sus propios órganos de gobierno. Nada de lo que se hizo estaba argumentado en los estatutos. Por lo tanto, ahora no invocan los estatutos Ni porque nada hay que tuvo salir ver de Julio esto. en ese tema, nada Porque tuvo. hay que salir de esto tal, y que los estatutos quedan allí en los anaqueles de la estantería para señalarlos así de vez en cuando. Bueno, sí, pero... Bueno, pero el problema es que lo que siembras lo vas a recoger. Ah, bueno. Entonces Alberto Núñez Feijóo, que lea bien, porque hace 15 días Pablo Casado, como habéis dicho, era el gran líder que todos debían apoyar. Bueno, y yo no dije bueno, tanto. sí. Y por cierto, yo eché de menos estos días que siempre sale por ahí a veces, ¿no? Aznar, ¿no? Las declaraciones de Aznar. Porque No, echándose de la parte de afuera. había hecho unas declaraciones Se echó de la parte de afuera. Y dijo que lo de Putin era una broma al lado de esto, ¿eh? Exacto. Bueno, 1008, sí. Yo de lo que discrepo de Julio, que ayer a la noche pues que hicieron un comunicado de consenso. Hombre, yo no sé, porque yo los vi entrar y decían que Casado se iba a ir al salir. Cuando entraron al salir se tiene que ir hoy, y creo que eran las 2 de la mañana. Yo os lo comenté antes, que desperté y apagué la sexta y aún debían seguir en ella, y me levanté esta mañana que el otro seguía. O sea que mucho consenso. ¿El de la sexta o Casado? Sí, yo creo que la sexta debe seguir ahora, pero aún mucho seguía, la broma seguía. Y a mí me gustaría retomarlo a lo nuestro. Viendo la banda de música, cómo actúa estos días, a mí me preocupa la situación en que queda Galicia. Bueno, pues tranquilo, 1008. No, si yo estoy tranquilo. Oíste, Si estoy tranquilo. Mira, aquí lo más importante es levantarse a las mañanas e ir a trabajar, porque ya trabajamos aquí en esta ciudad, ya trabajamos, creo que de más para mantener a Solo hay muchos. dos escenarios, ¿no? Respondiendo un poco a lo que plantea Emilio, que es que se convoquen elecciones anticipadas, que es una facultad que tiene hoy Alberto Núñez Feijóo, porque sigue siendo presidente de la Xunta, eso es una posibilidad, que se convoquen elecciones anticipadas, o que el Parlamento gallego elija a un nuevo presidente. Ese nuevo presidente tiene que tener la condición de diputado, cosa que en el Partido Popular, al parecer, solo reúnen Alfonso Rueda y el consejero de Francisco Conde, sí, Economía. son los dos. Por lo tanto, las incógnitas son, Bueno, también hablaban escasas. de una diputada de La Coruña, de Pedro Puy, se habla de 4 o 5. Pero bueno, creo que lo dice vuestro periódico. pero no, bueno, Pedro Puy sí es. Sí, a ver, sí es al ser diputado, Sí. En el gobierno solamente 2, porque son los 2 vicepresidentes. Sí.
pero bueno, presidente puede ser cualquiera de los parlamentarios. Yo, si para me permites, concluir, sí. y si no lo digo, Revienta. por favor, tristeza no, para Galicia. Y hay gente muy triste. Bueno, Pepe, para concluir. Nada, a verdade é que pouco máis que añadir a esta cuestión. En todo caso, do que se está a falar é da presidencia do Partido Popular de España, non se está falando de outra cousa, non? Pero es un partido sistémico, quiero decir Sí. que no es es un partido vital para la configuración y la estructura del Estado. Eso sí es evidente, no es lo mismo que pase a democracia orensana, con todos mis respetos. Sí, no, o que me refiro é a que hai outros escenarios que hai que abordar antes. O de Ucrania é terrible. Pues sí lo es, sí. E isto, pues espero que, bueno, que sea bo para todos. Bueno, a disfrutar del cocido y de la cachucha. Antonio, ¿me permites solo una cosa? Es que no acabamos. No, solo una cosa. El último programa que estuve aquí, lo dije antes de entrar, el último programa que estuve aquí, en el mes de noviembre me acompañó José Antonio Viñas. No volví desde aquellas, me gustaría públicamente hacer un recuerdo de José Antonio Viñas, que para mí sí que era un orensano de verdad. Bueno, pues con ese recuerdo y con la ausencia todavía de José Antonio, pues concluimos, ahora sí. Decía, a mirar hacia adelante y por lo menos a disfrazarse de que tú eres así muy... ¿Este año qué? Este año... No, estás así un poco... Ver las comparsas y Bueno. poco más. Pues muchas gracias y hasta la próxima, Julio. Hasta la próxima. Gracias, Pepe, hasta la próxima. Feliz Y a Android. disfrutar. Gracias, Milucho. Gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana. Disfruten de la jornada, amigos.